sobre Porto Alegre, um pouquinho ao sul. Não recebemos nenhum reporte. Algumas luzes, por vezes elas apagam e acendem, às vezes são uma, às vezes duas ou três. Vai repassar a informação, TAM 3401. Informamos para o centro anteriormente, antes da descida, e eles nos reportaram que já teve reporte de ontem das mesmas luzes no mesmo local. Informar as milhas, mas estão bem altas. Agora tem uma, por exemplo, bem sobre Porto Alegre, bem forte. Elas apagam e acendem agora com mais intensidade. Obrigada pela informação, TAM 3406. Esse reporte, o Tom 8014. À esquerda, né? Gente, o Tom 8014. Qual é? Luz branca, vermelha? 3406. O 3406 prossiga. Só para informação, a gente ainda continua avistando as luzes. Agora, de uma outra perspectiva, ela está bem ao sul de Porto Alegre, da cidade, bem ao sul, sentido Argentina, sentido sul do estado. E as luzes continuam aparecendo e se cruzando no céu. Por favor, solo por curiosidad, ¿tienen algún reporte de un objeto en la posición de las 10 a las 11? Prácticamente sobre Porto Alegre, un poco al sur. Eso es lo que preguntó, lo que habéis oído en este audio, el piloto de la compañía LATAM. Hay unas luces, a veces se apagan, se encienden, a veces son una, a veces son dos o tres. El diálogo, que no lo he puesto completo, terminó con la controladora señalando que registraría la situación, pero que aún no se había informado nada. El piloto le dijo que otros aviones también habían notado las luces antes. Y os preguntaréis, ¿de qué estaré hablando? Pues estoy hablando de una nueva oleada ovni que está viviendo Brasil, sobre todo la zona de Porto Alegre. Y no es que se hayan visto luces un día, ni dos. Llevan unos 5 días viendo luces no identificadas volando por los cielos de esta zona. Muchísimos aviones lo han visto, muchísima gente está subiendo vídeos a redes sociales con las filmaciones porque hay mucha gente que los está viendo. Y eso me recuerda a una historia que hablaré después, que fue la llamada la noche de los 21 ovnis. Ocurrió en Brasil, pero esto será después. Ahora quiero ir con la actualidad, ir con lo que está pasando ahora mismo prácticamente. Y es que parece ser que en Brasil está habiendo una oleada ovni. Pilotos de aviones que sobrevolaban Porto Alegre reportaron hace un par de días la aparición de luces desconocidas al sur de la capital de Río Grande do Sul. Eso fue en la noche del viernes pasado y el sábado. En el transcurso de la noche, la conversación que os he puesto al principio entre el piloto y la controladora de tránsito fue grabada y publicada en las redes sociales. Por eso el caso se ha vuelto bastante viral y, como era de esperar, muchísimos internautas han puesto sus cámaras a grabar y durante días han estado grabando luces extrañas en los cielos de esta zona. Entre las 11 menos 10 y las 11 y 10 horas del viernes pasado, 4 vuelos reportaron al centro de tránsito que habían notado luces extrañas en el cielo. Los vuelos 4.248, 3.140 y 4.407. Además de otro, el 3.406, todos de las empresas Azul y LATAM.
Los pilotos cuentan que había luces que se encendían y se apagaban, que se movían, pero que en ningún caso entorpecieron el tránsito. Pero sí que ellos revisaban al centro de control del aeropuerto, el aeropuerto Salgado Filo, de que había unas luces extrañas y que vinieran a ver qué estaba ocurriendo, porque aunque no parecían peligrosas, sí que hacían mucha luz, aparecían, desaparecían, y eso podía hacer que los pilotos se despistaran o hubiera algún tipo de accidente. Hay muchos vídeos, podéis ver los vídeos en TikTok, en Twitter, podéis ver los vídeos en YouTube. Y es verdad que parecen luces que aparecen de repente y después desaparecen. Después aparecen en otro lugar y después hay aviones que lo ven, muchos no, muchos lo graban. Y es una cosa extraña, porque si se tratara de algo natural, un fenómeno natural, no duraría 5 días. Y es que llevan unos 5 días desde distintos puntos, como he dicho, viendo todos estos avistamientos. Empezó el viernes pasado y el sábado 5 de noviembre siguen los avistamientos. Muchas tripulaciones, personal del control aéreo y personas que estaban en tierra reportaron durante el día 4, día 5, día 6, día 7 que las luces estaban en el área de Porto Alegre, Brasil. Además, describen objetos como si estuvieran suspendidos, que se apagaban y se encendían, como he dicho, y posteriormente desaparecían o incluso parecía que se multiplicaban. ¿Qué son estas luces? ¿Es posible que sea un tipo de experimento del gobierno de Brasil? Experimento, que sean unas pruebas que haga el ejército. ¿Pero por qué eran pruebas de noche y habiendo tráfico aéreo y poniendo en peligro mucha gente? Un piloto, por ejemplo, el del vuelo 4657, dijo: son 3 luces girando en espiral entre ellas, y lo hacen muy rápido. Justamente, este avistamiento se produjo después de un avistamiento similar de pilotos de la línea Aeroméxico. Estaban yendo entre el Golfo de México y Miami y reportaron que había unas luces que se apagaban, se encendían, no estaban reportadas en los centros de control y tampoco en los radares. La incógnita es: ¿qué son estas luces? ¿Son algún tipo de avión? ¿Era algo natural? Como he dicho, creo que es imposible que sea algo natural, que dure tantos días y aparezca justo de noche. Y si no es nada natural, ni un avión que no se sepa de quién es, o unos prototipos que no sabemos que existen, que estén volando por ahí, ¿qué son? Ya el primer día, debido a estas extrañas luces, despegó un caza F-5 de la Fuerza Aérea, que son unos aviones de combate que van muy rápido, que pueden hacer unos giros muy rápidos, pero decidieron salir a recorrer un poco los cielos a ver qué estaba ocurriendo, y el piloto indicaba que efectivamente eran una especie de luces suspendidas que se prendían y se apagaban. No seguía ningún patrón, no es que cada 5 segundos se encendiera y se apagara, sino que se apagaba, se encendía, podía estar un rato sin apagarse, un rato sin encenderse. Dijo que esta luz estuvo cerca del avión un buen tiempo y la vio sobrevolando la zona de Santa Catarina, en especial a la altura de Florianópolis. Y según un ufólogo, Edison Boaventura, entre abril y octubre de 2022, ha recogido y se han informado de unos 115 avistamientos de objetos no identificados en los cielos de Brasil. Por lo que no se descarta que
estos últimos días lo que está ocurriendo corresponde a este fenómeno. Y es que, ¿qué está ocurriendo en Brasil? ¿Qué está ocurriendo en estos 5 días consecutivos, o 6 ya, que ha habido luces en los cielos y que han visto multitud de pilotos? No lo sé, pero ahora os voy a hablar de la noche de los 21 ovnis. Fueron vistos por miles de personas. Es uno de los casos ovni que más gente ha sido testigo de la historia, que se sepa. Y también ocurrió en Brasil. Parece que ahora se está repitiendo un poquito la escena. Se está grabando en vídeo. Buscad los vídeos, vosotros después ya opinaréis si son ovnis, son extraterrestres o es algo terrenal. Si ponéis ovnis de Portalegre podéis ver los vídeos en YouTube. Pero ahora voy a hablar de esta invasión que ocurrió un 19 de mayo. La apodaron la invasión ovni de 1986, donde se vieron en una noche más de 21 objetos voladores no identificados. Alrededor de las 8 y a simple vista del ojo humano, 21 ovnis fueron vistos por testigos de Sao Paulo, Río de Janeiro, Goiás y Minas Gerais en esa noche del 19 de mayo de 1986. El Centro de Defensa Aérea, el Control de Tráfico Aéreo y el Centro de Operaciones de Defensa Aérea brasileña desplegaron un total, ojo, de 5 aviones de combate para intentar interceptar a estos presuntos invasores, que contaban con naves de hasta 10 metros de diámetro. El número de objetos vistos esa noche se cree que fue mucho mayor que 21. Eso cree el controlador aéreo Sergio da Silva Mota, que dice que hubo muchísimos más avistamientos y muchísimos más ovnis esa noche, porque él lo vio y un montón de gente lo corroboró. ¿Pero a qué vieron los pilotos de los cazas? Las 5 personas elegidas para interceptar los objetos voladores describieron las naves a la BBC, explicando que se veían como puntos multicolores que flotaban en el cielo y podían moverse en zigzag, a ángulos rectos, así como cambiar de color y alcanzar unas 15 veces la velocidad del sonido. A veces los pilotos tenían contacto visual, pero los radares no registraban absolutamente nada. Otras veces, los radares detectaron a los objetos, pero los pilotos no podían verlo. Eso afirmó el sargento Mota da Silva, controlador aéreo de esa noche de mayo de 1989. Era como un faro parado en el cielo. El reportero gráfico Adenir Brito fue uno de los miles de testigos de este fenómeno ovni y logró captar algunas de las imágenes con su lente, una de las cuales publicó en el periódico Vale Paraíba. Entre la sorpresa y la emoción registré ese momento. Nunca más volví a ver algo así. Esa aparición nunca se borrará de mi cabeza. Un mes después del incidente, pero, este hombre, Adenir Brito, hizo una fotografía que podéis buscar en internet. Son como luces conectadas entre sí. Parece que hacen una forma, una especie de gusano. ¿Y qué pasó con esas fotografías? Un mes después, personal castrense acudió a la redacción del periódico para solicitar los negativos de las fotos. Este material fue llevado a la NASA para que investigaran el caso, pero como siempre pasa, las imágenes nunca fueron devueltas y el avistamiento se quedó en el olvido. Y se quedó en el olvido de una forma increíble,
ya que aparte de los pilotos de los cazas, los controladores aéreos y la gente de a pie que estaba viendo esas luces, en una escuela de especialistas aeronáuticos, unos 2000 militares, ojo, entre cadetes, oficiales que estaban en ese cuartel, pudieron ver a simple vista o con binoculares estos 21 ovnis. Estos ovnis, según dijo el acta del control de tráfico aéreo, que a veces decían que aparecían en los radares y a veces no, sí que cuando lo veían en los radares parecían objetos muy sólidos. Sí que parecía que no era algo etéreo, sino que cuando los conseguían pillar con los radares, era un objeto que parecía ser metálico, y eso es lo que vieron también a través de los binoculares, de los anteojos, muchos de los cadetes y oficiales que estaban en esta base militar. Y como he dicho, todo empezó sobre las 8 de la tarde. El sargento Mota da Silva, que estaba en la torre de control gestionando un despegue, era el vuelo 703 de la aerolínea Rio Sul. Este vuelo, aquí es donde empezó, digamos, el punto inicial de los avistamientos. Este avión iba a Río de Janeiro. Fue entonces cuando este controlador aéreo, que era sargento también, vio una luz extraña que la describió como un faro parado en el cielo. Muy intrigado, llamó a la torre de control del aeropuerto internacional de Guarulhos para verificar si había algún avión que se dirigía a este lugar, a São José dos Campos o al aeropuerto. La respuesta fue negativa. Mientras estaban conversando, el objeto desapareció y después de un rato reapareció con un brillo aún más intenso. Era brillante y multicolor. Es como hemos descrito al principio, como describió al principio de la historia, de cómo ha empezado. Decía que era brillante y multicolor. En un momento, este controlador aéreo atenuó las luces de la pista del aeropuerto y los artefactos se acercaron al aeropuerto. El vuelo que iba a Río de Janeiro estaba parado, evidentemente, por seguridad, y cuando volvía a subir el brillo de las luces del aeropuerto, de las pistas de aterrizaje, se alejaban. Él contó que estaba tratando de interactuar con él, lo que sí dijo que era un comportamiento inteligente, que parecía que jugaba con, o estaba muy interesado, o le afectaban mucho las luces, ya sea de los aviones o del aeropuerto. Esa noche, 3 aviones reportaron avistamientos. Esa noche, aparte de los cazas que salieron en busca de los ovnis, hubo 3 vuelos que reportaron que veían luces. Hubo un par de fotografías que, como he dicho ya, la primera de Adenir Brito, este hombre que con su cámara captó una imagen espectacular que podéis ver en internet, pero este hombre también hizo más fotografías. Y se puede ver cómo va cambiando de forma estas luces, parece que se juntan, se separan, van cambiando de forma, aparecen, desaparecen, de repente brillan más. Y claro, los aviones, los pilotos de los aviones de las líneas normales, que no eran los cazas, claro, estaban bastante asustados. Empezó a las 8, pero a las 9:04, un piloto que iba con un avión bimotor preguntó si había algo extraño en el aire. Por el radar, el controlador ya había detectado 3 ovnis sobre São José dos Campos. Dijo, es un punto luminoso y muy enorme. Debe hacer unos 100 metros de diámetro. Osiris escuchó decir al CIR, que era el que estaba operando en la torre de control en ese momento, muy aterrorizado. No se lo decía al piloto, sí que se lo comentaba
a otra persona que estaba con él en la torre de control, dijo: ¿sabes que todo el que intenta algo así acaba desapareciendo? Al final, esa luz se desvaneció y el avión pudo aterrizar sano y salvo. Pero al día siguiente, Osiris Silva, que fue nombrado presidente de Petrobras, la empresa petrolera estatal, en rueda de prensa, en vez de hablarle sobre su nuevo cargo, todo el mundo empezó a preguntar si sabía qué había ocurrido y si sabía algo de los ovnis que se habían visto el día anterior. Se me va a comentar el episodio, pero os quería hablar de este inciso, de este tema, para que veáis la repercusión que tuvo en Brasil, que estaban ocurriendo cosas importantes en el país y la gente solo estaba pensando en estos avistamientos y preguntando los periodistas a cualquier persona que tenían delante qué opinaban sobre estos ovnis. El ufólogo Jackson Luis Camargo, autor del libro La noche oficial de los ovnis en Brasil, no definió lo que pasó como una invasión, porque en ningún momento hubo conducta hostil por parte de las inteligencias o los dispositivos extraños, los ovnis, que estaban volando esa noche. Ocurre exactamente lo mismo que hace un par de días en Brasil. Estas luces no parecen hostiles, sí parecen que están monitorizando o vigilando algo. Y como he dicho, todo este material sería analizado por la NASA y ya han pasado muchísimos años y la NASA nunca ha devuelto absolutamente nada de estas fotografías, de los vídeos que se pudieron hacer, de los informes. Nunca ha hecho un informe. Y según Urtac, que es un investigador ovni, él cree que, en su opinión, lo que estaban haciendo estos ovnis era monitorear instalaciones militares, industriales y aeropuertos. Y claro, extraña que la NASA, los ejércitos de Brasil, no haya dicho absolutamente nada del tema en todos estos años. Extraña que unos 21 ovnis fueran vistos y que toda esta historia quedara en absoluto silencio, sin una explicación, lógica o no, de este suceso. Pero claro, los pilotos de los aviones, los de los cazas, dijeron que fue un momento que era muy peligroso, había un riesgo de desastre aéreo inminente, porque estos objetos, además de una intensa luminosidad, realizaban maniobras imposibles para cualquier aeronave de la época. Y claro, por eso preguntaron los periodistas al nuevo presidente de Petrobras si había visto ovnis, porque después de investigar un poco el ejército, la policía y los periodistas, se dieron cuenta que esa noche estas 21 luces o más sobrevolaron instalaciones energéticas de la defensa aérea, el Instituto Nacional de Investigaciones Espaciales, el Centro Técnico Aeroespacial, la Academia de la Fuerza Aérea, las instalaciones de Petrobras. Y por eso fue un caso muy sonado, fue un caso que es increíble que no se hable del tema ya. Es increíble que solo estén un par de fotografías y los testimonios de toda la gente que lo vio. Fueron miles de personas que vieron estos ovnis.
cientos en una noche. Seguramente, si solo 200 cadetes de la base aérea lo vieron, imaginaos contar los vuelos, los aviones, la gente de los aeropuertos. Por eso se habla que este avistamiento fue visto por miles de personas. Y es un avistamiento de ovni más importantes, más espectaculares, más increíbles y más, para mí, verídicos de la historia. El 23 de mayo de 1986, el entonces ministro de la Aeronáutica brasileña, brigadier Octavio Julio Moreira Lima, convocó una rueda de prensa para hablar de, porque sí que salieron 5 cazas y se tenía que hablar de eso, para contar de qué había ocurrido para que 5 cazas de combate hubieran estado persiguiendo los supuestos ovnis. Y dijo: no se trata creer o no en ser extraterrestres o platillos voladores. Aquí solo podemos dar información técnica. Y técnicamente no tenemos ninguna explicación. Al término de la rueda de prensa, a la que asistieron los 5 pilotos de la Fuerza Aérea Brasileña y los contadores de vuelo que estaban de servicio esa noche, el ministro les dijo que se investigaría el episodio y que en un plazo de un mes se publicaría un informe completo. ¿Y qué ocurrió? Que 23 años después, en 2009, se difundió un informe sobre el caso, firmado por el comandante interino de la Fuerza Aérea, José Pessoa, y fechado el 2 de junio de 1986. Ojo, que se hizo este informe en junio del 86, el año que se vieron los ovnis, pero no se publicó hasta 2009. Y ponía: como conclusión de los hechos constantes observados en casi todas las presentaciones, este comando es de la opinión de que los fenómenos son sólidos y reflejan, en cierto modo, inteligencia, por la capacidad de seguir y mantener distancia de los observadores, así como volar en formación, no necesariamente tripulados. Eso decía el documento que se hizo meses después del avistamiento, pero en general no se pudo decir que el informe y los informes del caso fueran concluyentes. Nadie descartó la hipótesis de la vida inteligente que estuviera vigilando esta parte de Brasil, y dijeron que, bueno, los informes que estaban en un archivo, que no hay profesionales para poder enseñarlos bien, y por eso el caso se enfrió. El caso, hasta 2009 no salió este informe, que se desclasificó. Se ve que ahora ya tienen pues gente que va desclasificando informes OVNI. Están ocurriendo en muchos países. La NASA, silencio absoluto, no ha vuelto a decir absolutamente nada. Y por eso este es uno de los casos más increíbles de ovnis de la historia. Un caso que tuvo de todo. La noche de los 21 ovnis, 21 objetos voladores no identificados que invadieron el espacio aéreo brasileño, aún sigue siendo un misterio. Lo que sí, por lo menos en este caso, viendo el informe desclasificado de 2009, sí que por lo menos la Fuerza Aérea brasileña se lo tomó en serio y puso que no sabía qué era y que eran objetos inteligentes, ovnis, objetos voladores no identificados, pero no podían decir si era extraterrestre, terrestre o lo que era. No como la NASA, que se quedó en los negativos y se cayó para siempre sobre este tema.
Seguiremos atentos a esta nueva oleada ovni en Brasil, que ya lleva unos 5 o 6 días. A ver si estos días sigue habiendo casos. Y por eso he querido hilar el tema de actualidad, este tema de actualidad que está ocurriendo ahora mismo en Brasil, con el caso más famoso de ovnis de la historia, aparte del caso Virginia, que ya hablé se habló en Cuarto Milenio, y yo también hablé aquí en Lo que va 51. Son los dos casos de Brasil más famosos, pero hay un montón de casos en Brasil de ovnis que iré recuperando. Y por eso he querido hilar este caso con lo que está ocurriendo en los cielos desde hace prácticamente 5 días y que se parecen los dos mucho entre sí. Gracias a todos y hasta la próxima.